Bien. Hay que reelegir la reforma agraria, ojo. Miren ahí los programas de todos esos candidatos, a ver, ¿quién habla de reforma agraria? La Cabal seguro que no. Pero bueno, no puedo hacer política tampoco, entonces hay que reelegir la reforma agraria porque es los objetivos del pueblo en un programa. Nosotros lo pusimos en nuestro programa e intentamos cumplir y ya vamos adelante. Aquí estamos entregando 6.500 hectáreas para 11 municipios, más o menos 1.000 familias beneficiadas. Como siempre les decimos, fantástico y bendecido sábado 9 de agosto del 2025, cuando se están cumpliendo 1098 días del gobierno del cambio, del primer gobierno progresista y perteneciente al pueblo colombiano. Les decimos bienvenidísimos una vez más aquí a Colombia con C y le damos las gracias a todos ustedes por su impresionante apoyo. Ustedes son lo mejor, definitivamente. Gracias, gracias, gracias. Bueno, comenzamos. Palabras de Gustavo Petro. Ayer cuando terminamos el video, lo terminamos escuchando a una lideresa antes de las palabras del presidente de la República. Pues, continuación del video, muchas cosas se dijo y dijo Gustavo Petro el día de ayer. Una de esas fue el tema de la reelección, el tema del proyecto, reelegir un proyecto. Pero antes de eso, también, obviamente, el acto central, lo más importante que se estaba presentando en ese momento era la entrega de 6.000 hectáreas. 6.500 hectáreas más de tierra para los campesinos, uno de los pilares de Gustavo Petro y que sigue avanzando en esa meta. Vamos a ver si alcanza a llegar al 1.000.000 de hectáreas entregadas. Es una de las metas. En un principio se había propuesto 3 millones, pero no importa. Es un avance muy, muy grande el que se ha dado y en esto también tenemos que reconocer, como lo hemos hecho siempre, reconocer la labor de Felipe Hartmann. Impresionante labor y quiero que vean estos momentos y momentos como estos son los que me hacen sentir orgulloso de lo que yo voté y de lo que todos ustedes votaron. Gracias. Dios mío. Muchas gracias a la Agencia Nacional, al gobierno de Gustavo Petro, porque realmente nos da la alegría, las lágrimas que nos está llenando a nosotros, una esperanza para nuestras familias, para nuestros futuros hijos, tener un pedacito de tierra para cultivar nuestros alimentos. Gracias, Jehová. Orgulloso de haber votado por eso. Escuchemos a Felipe Hartmann, de verdad. Uy. Los pelos de punta y a punto de salir el lagrimón. Escuchen. Las tierras en acompañamiento con la policía y quiero agradecerle también y darle todo el reconocimiento a la Policía Nacional, de las más comprometidas a nivel nacional en las diligencias de aprehensión, presidente, la de aquí, la Policía de Córdoba. Hemos tenido dificultades en otras partes, pero siempre que hemos dicho y hemos convocado a la policía del departamento de Córdoba a articular los esfuerzos para recuperar estos bienes, hemos encontrado disposición y voluntad. Y hoy esa tierra que estaba indebidamente ocupada pasa a manos campesinas. Muy valioso el reconocimiento de una policía que aprende a trabajar por el campesinado, con el campesinado, haciendo justicia también en el marco de estas diligencias de aprehensión. ¡Que viva! Muy bien, presidente. Y aparte de eso, bienes del fondo que nosotros hoy estamos comprando, doctora Edith, y que hoy
incluso estamos presentando también una propuesta de decreto para fortalecer las herramientas jurídicas que tenemos. Literalmente nosotros los compramos, la tierra va para el campesino sin tierra y la plata, producto de esa compra, va para la reparación de las víctimas. Es muy importante y valioso ese ejercicio, ya hemos girado 400.000 millones al fondo. Hay muchos predios del fondo que los ocupan campesinos. Los predios que los ocupan campesinos, lo dijimos en Valencia, lo dijimos en distintos lugares, no tienen que tener un solo temor el campesino, un solo temor de que va a haber un desplazamiento o de que va a haber un desalojo. Nosotros nos hemos puesto de acuerdo con la unidad de restitución, mandamos ese mensaje de tranquilidad. Quienes sí deben tener temor es quienes los han explotado hace 20 años sin pagarle un peso al Estado. Ellos sí deben tener temor porque tienen que entregarlos voluntariamente. Y ojalá que producto de esta convocatoria se acerquen a la Agencia Nacional de Tierras para entregarlos voluntariamente. Porque no es posible que durante 10, 15, 20 años, ¿hace cuántos años se entregaron estas fincas en Tierra Alta? ¿Hace cuántos años se entregaron las fincas de Buenavista? Y hoy sigan indebidamente sin un solo papel, sin un solo rol, ocupando la tierra que debe ser para el campesino y campesina de Colombia. Así avanzamos de forma clara en el mandato que usted nos orientó. Usted aquí, en este mismo espacio, alcalde, el presidente se comprometió en constituir la zona de reserva campesina de Tierra Alta. Presidente, se constituyó en agosto del año pasado. Hoy esta región es zona de reserva campesina. Esta región privilegia al campesinado. Usted también planteó la necesidad de avanzar. Desde que volvió, hemos entregado casi el doble de la tierra que se puede generar y estoy completamente seguro que con otras herramientas jurídicas como el decreto de la SAI del fondo vamos a llegar a la meta que usted tiene de 100.000 hectáreas en Córdoba. Estoy completamente seguro que con esfuerzo y dedicación podemos llegar a esa importante meta. Destacamos entonces la labor de Felipe Harman, la labor de la policía también de Córdoba, como lo hace ver el propio Felipe, y lo más importante es que esta tierra está llegando a los campesinos. Vamos a ver si se acercan voluntariamente ante ese llamado que hace Felipe Harman. Esperamos que así sea, y si no, pues allá le llegarán. Estamos seguros de que Felipe Harman es el terror de estos latifundistas que han ocupado las tierras 20 años, y lo hemos visto en el recorrido de esa recuperación de tierras que había entregado Macaco, que había entregado Salvatore Mancuso, la valla puesta, y aún así sacándole billete a la tierra y sin pagar un peso. 20 años. 20 años. Esas son las cosas, ¿no? El abandono, la no presencia del Estado en muchas partes, todo esto alcahueteado, por supuesto. Esto no es que no llegó el Estado, no, es seguro conocimiento de todo lo que estaba pasando, pero hágale, mijo, que no pasa nada. Así es que nos han gobernado, y por esas cosas es lo que está pasando allá en Perú. Nunca se preocuparon, nunca nada, y lo que hemos visto en imágenes satelitales, en imágenes de Google Earth, esa isla, hasta los postes tienen la bandera de Perú pintada. Abandono total. Los campesinos, vimos ayer también, todos estos días, el tema del paro de los campesinos en el páramo totalmente abandonados, y esperamos que se llegue a una socialización de todo lo que se ha acordado, porque es una transformación total en la cultura paramuna, como Gustavo Petro dice y la menciona, ¿no? La cultura paramuna. Bueno, pero en las palabras de Gustavo Petro al principio, y por eso también las traje y las puse como intro, escuchamos el tema, la gente pidiendo reelección, ya varias veces, ya infinitas veces lo ha dicho que no, pero vuelve a repetir la palabra, tenemos que reelegir un proyecto. Y nos ponemos a pensar entonces candidatos, obviamente la Cabal y esa gente que reforma agraria, nada, pero entonces del lado de nosotros, pues me voy a buscar Carolina Corcho, por ejemplo.
Las reformas del cambio deben continuar, no podemos detenernos a mitad del camino, tenemos que terminar lo que empezamos. Vamos con la reforma agraria, pensional y laboral, justicia y democracia real, una reforma política para limpiar la corrupción y poner al Estado al servicio de la gente. La salud no es un negocio, vamos a garantizarla como un derecho, no como mercancía. Educación gratuita y con calidad, la matrícula cero debe quedarse y mejorar. El cambio no se detiene, el cambio continúa, ni un paso atrás. Esto lo postea el 21 de julio del 2025. Carolina Corcho, reforma agraria. ¿No? Gustavo Bolívar. Petro entregó a 140 familias de San Onofre Sucre la finca Comandancia vendida por la familia Cavelier al gobierno. Conmovedoras las palabras del expropietario, muy feliz de contribuir a la reforma agraria y a la paz de Colombia. En fin, mediante la venta de esta finca que perteneció por 150 años a mi familia, fue un negocio tranquilo y justo. Invito a otros empresarios a seguir este camino. La reforma agraria avanza. En 3 días, Petro hace entrega de 4.500 hectáreas a más de 400 campesinos, ¿no? Recordemos un poco de esas palabras. Esto fue el 22 de marzo. Lo recibe el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, este pedazo de tierra, y los invitamos también a entregarle este pedazo de tierra simbólico a la señora Araida Moguea y al señor José Ángel Borges, beneficiarios de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC. Es acto simbólico. Con este acto queremos mostrar que las tierras del país pueden pasar de manos de empresarios y propietarios que venden voluntariamente sus predios a precio comercial al Estado. Ese momento entonces lo recordamos, que lo postea Gustavo Bolívar el 22 de marzo del 2024. Por acá también encontramos: milité en las Juventudes con Galán, lo vi caer en Soacha. Mi primera serie en televisión fue sobre su vida y obra, luego fui asistente 4 años de su ministro de Justicia, Enrique Parejo. Puedo decir, Petro recoge 2 de sus banderas: la lucha contra la corrupción y el narcotráfico y la reforma agraria. O sea que por el lado de Gustavo Bolívar, también, por supuesto, reforma agraria. Es que los candidatos del pacto, la idea es continuar, ¿no? Por supuesto, con estas banderas, y eso es lo que todos esperamos. María José Pizarro, por supuesto, también nos vamos a ver. Eso no es publicidad política pagada ni nada de eso. Hace 53 años, Misael Pastrana, poderosos terratenientes y políticos sellaron el Pacto de Chicoral, un acuerdo de élites por la acumulación de tierras en pocas manos, que frenó la reforma agraria, profundizó la injusticia en el campo y trajo una oleada de violencia. Hoy, desde la majestuosidad de las tierras tolimenses en el mismo Chicoral, con más de 4.000 campesinos, pueblos indígenas y afrodescendientes, el gobierno reversa ese nefasto acuerdo para ratificar su apuesta por la justicia agraria y el desarrollo del campo en Colombia, un acto simbólico poderoso. Eso lo posteó también María José Pizarro, eso en el 2025, el 22 de febrero del 2025. ¿Qué más tenemos por acá? Pues a Iván Cepeda, que aunque no es candidato, todavía no lo ha oficializado. Esperamos a ver qué pasa, qué decide, y por supuesto la opinión del médico y su salud es lo primero. Pues Iván Cepeda, aunque no es candidato, lo repito, en Cartagena con representantes de 300 asociaciones campesinas de la costa Caribe trabajando tareas de la reforma agraria. 577.000 hectáreas para el campesinado. La reforma agraria de este gobierno ha comprado 577.000 hectáreas para el Fondo de Tierras, una cifra histórica que valida ella sola la política de reformas sociales de este gobierno. Ningún otro ha tenido un resultado tan significativo en esta materia y además, contrario a lo que vaticinaban sus detractores, no ha expropiado una sola hectárea. Aquí está la otra de María José que se me había saltado. La Agencia de Tierras entrega 416 hectáreas a don Arnulfo Muñoz, pescador de Honda, Tolima, que recibió a Gustavo Petro en campaña y a 39 familias más. Sin expropiar un peso, avanza la reforma agraria y el país de propietarios que soñó mi padre Carlos Pizarro. Y en esa conversación poder trabajar con otras organizaciones de pescadores, de campesinos de la región para poder profundizar la reforma agraria en todo el Magdalena Medio.
Estamos en el Llanito Vía Victoria, estamos con Felipe Harman, que es el director de la Agencia Nacional de Tierras, estamos con don Arnulfo, que ustedes recordarán, es el pescador que en campaña acogió al presidente Gustavo Petro en su casa, incluso fueron juntos a pescar y ver las dificultades de la pesca, y en esa conversación se hablaba de un modelo de pesca campesina, por decirlo de alguna manera, de pesca agricultura. La orientación del presidente es ya no solamente concentrarnos en el Caribe, sino también en el Magdalena Medio. Sí. Sí, señor. Del Magdalena Medio. No se les escucha. A ver. Esa vez en campaña, porque yo se lo propuse, le dije que toda la vida habíamos luchado por tierras y que nunca habíamos tenido un oído en el gobierno nacional, pero que nosotros como alternativa de vida también podríamos tener tierra. Entonces me dijo, pescadores campesinos. Entonces yo le dije, doctor, más o menos es la idea. ¡Viva la reforma agraria! ¡Viva! ¡Viva el presidente Gustavo Petro! ¡Viva! Bueno, entonces, como vemos, todos van por esa línea. Así que más difícil no lo pone Gustavo Petro, porque eso es, ¿no? Los proyectos de campaña de los candidatos del pacto, pienso yo, que deben estar basados en continuar, ¿no? Con sus retoques, con sus toques, pero la columna principal de esos planes de gobierno, de esos proyectos de campaña, de esos programas de campaña, pues por supuesto tiene que ser la transformación del país, y uno de esos hechos que necesitamos y que es obvio que los necesitamos, por supuesto, es la reforma agraria. Repetimos entonces, nos lo pone difícil Gustavo Petro, porque en ese lado todos comparten la misma idea. Mira. Colombia con C, magazine virtual. Bueno, pero por supuesto no fue eso lo único que se habló, lo único que dijo Gustavo Petro, y lo dijimos en el video anterior, pues estaríamos pendientes y atentos a las palabras que daba. Dejó varias cosas, una bastante preocupante. Vamos atendiendo cada uno de esos temas. Lo primero que tenemos que decir, Gustavo Petro señala que departamentos como el Tolima, la zona cafetera, el Huila y el Meta redujeron aún más rápidamente la pobreza extrema rural gracias al uso productivo de la tierra. Innovación agrícola, altos precios del café, en contraste también, dijo, en el Caribe colombiano, tanto en zonas urbanas como rurales, la pobreza extrema crece o se estanca debido a tierras fértiles dedicadas a la ganadería extensiva con baja productividad, ¿no? En el Caribe colombiano. Entonces, escuchemos esa parte que habla Gustavo Petro. ¿Qué regiones, incluso departamentos, vieron bajar más rápidamente la pobreza extrema y que otros departamentos no lo hicieron? Y entonces mira uno cuadro, ¿y cuáles salen? Hubiéramos podido traerlos, ¿sabe? Porque a veces eso sirve para mostrarlo aquí en las pantallas. Pues los que mejor le fue en el mundo rural es al Tolima, al Huila, a la zona cafetera, al Meta, no recuerdo otro departamento. Es decir, donde la agricultura, la tierra se usa productivamente. El Tolima en el valle del río Magdalena, el Huila en el valle del río Magdalena y en las montañas que son cafeteras, en la región cafetera, pues ni se diga, en el piedemonte llanero, la tierra se usa para la agricultura. Y trata a la población campesina de allí, pequeños, medianos empresarios de esas regiones, de hacerla producir más por hectárea, de innovar, de emplear tecnologías que permitan un mejor producto. Y en el caso de las montañas, el café, pues goza de un gran precio internacional hoy, quizás de los más altos desde hace mucho tiempo, que ha permitido que la familia cafetera tenga mejores ingresos que antes. Eso ha hecho que esas regiones
disminuyan la pobreza extrema. Mucho. Ahora adivinen qué regiones no disminuyen la pobreza extrema en el mundo rural. Y el mapa muestra el Caribe colombiano. Entonces tenemos ciudades, Barranquilla y Riohacha, donde crece la pobreza extrema. Y tenemos un campo donde en algunas regiones se estanca, en otras crece la pobreza extrema. ¿Por qué la diferencia entre estos campos y los campos que mencioné antes de regiones donde sí se logró bajar la pobreza extrema en Colombia? La diferencia no es la tierra, ni el agua. Incluso diría que no es la temperatura, porque esta temperatura está igual allá en el Magdalena Medio y en el Magdalena del Tolima. La diferencia está en si produce la tierra o no. Nos vamos para la página de la Presidencia de la República y ampliamos un poco esas palabras que dio Gustavo Petro. A través de la política salarial y el crecimiento del salario mínimo, logramos hacer crecer los ingresos reales de 3/5 partes de la población, pero no logramos que la extrema pobreza del país, sobre todo rural, pudiera tener la misma velocidad de crecimiento de sus ingresos. Cuando hablamos de extrema pobreza, se refiere al dentro de los pobres, los más pobres de los pobres. A eso se refiere cuando dice extrema pobreza, y lo tomamos pues también aquí de la página de la Presidencia. Dijo que la ciudad donde creció más la pobreza extrema, según las cifras del DANE, que ahora ya las cifras del DANE no les vale, ¿no? Todo a su conveniencia. Ya el DANE, si saca cifras positivas a favor del gobierno, es increíble, ya el DANE no sirve. El DANE es castrochavista, lo que quieran. Impresionante. Impresionante, pero no le botemos corriente a eso porque es que hasta allá son capaces de llegar. Entonces, esas estadísticas con corte a 2024 dice que la ciudad donde más creció la extrema pobreza, la pobreza extrema, fue Barranquilla. Lo escuchamos. Yo diría que Barranquilla está en pleno proceso de empobrecimiento. Pero para la prensa es la joya de la corona, porque la maneja un amigo de ellos, una familia. Y la segunda ciudad es Riohacha. Riohacha. Saludos y abrazos para Riohacha. Entonces, indudablemente tenemos un problema de empobrecimiento de ciudades caribeñas, aseguró. No pasa lo mismo en otras ciudades, explicó el presidente. Montería, Sincelejo, Cartagena o Santa Marta. Pero Barranquilla se ha ganado el premio de el empobrecimiento en Colombia al elevar la pobreza extrema más que cualquier ciudad de Colombia, recalcó. Y eso no lo sacan, por supuesto. Allá nomás sacan ese lado bonito de Barranquilla, del centro comercial, que no me... Buenavista, Bellavista. Bueno, pero allá esa zona, qué hermoso, ¿no? Eso cada año que vas, eso es algo diferente. A mí me pasaba allá en Barranquilla, cada vez que medio pasaba por ahí, oiga. Pero por el otro lado, la pobreza extrema creciendo. Y miren, y estos datos son preocupantes, pero... así es, así son estos medios. También entonces destacó la disminución de la pobreza extrema en regiones rurales del Tolima, en el Huila, en la zona cafetera, en el Meta principalmente, es decir, donde crece la agricultura, donde la tierra se usa productivamente, dijo. Concluyó su análisis explicando que bajamos el desempleo y la pobreza como nunca antes en la historia. Yo me enorgullezco de eso. Y ojalá este año que nos queda podamos aún tener mejores resultados, pero esa estadística que nos muestra una disminución sustancial de la pobreza en general es más débil cuando hablamos de los pobres, los más pobres de los pobres. Esa es la pobreza extrema, sentenció Gustavo Petro. ¿Qué más cositas dijo? Pues por supuesto, el tema de la soberanía, y hace otra vez ese recorderis de todo lo que Colombia, el territorio que Colombia ha perdido a lo largo de su historia, y esto lo normaliza la prensa, lo normalizan los políticos, como si no ocurriera absolutamente nada. Pero más que repugnante, repulsiva la actitud de medios, políticos, donde les importa 5 la soberanía, porque Gustavo Petro es el presidente. Y así hemos perdido
territorio. Así se ha dejado abandonado muchas zonas del país sin presencia del Estado, donde vemos que creció bandas, narcotráfico, carteles internacionales deambulando como perro por su casa. En Colombia, esa zona del Plateado y todo lo que hemos hablado, lo que ha dicho Gustavo Petro, y lo hemos visto. ¿Cómo ha sido el abandono? Zonas donde se llegaron a acuerdos de paz, sacaron el ejército, lo dejaron ahí a sus anchas y obviamente los que no quisieron firmar, pues a establecerse ahí y no pasa nada. Dejémoslos quieticos y aún así nos ponemos y recordamos, oiga, las incautaciones de ahora son impresionantes. Antes no se cogía tanto, ¿no? Antes salía uno que otro por ahí, pero seguían saliendo 20 y 30, como siempre se ha sabido. Como siempre lo hemos dicho en esas conversaciones callejeras, no, es que siempre utilizan al marrano, cogen a uno y después por el otro lado le están pasando 5 o 6. Eso se ha dicho toda la vida en Colombia, ¿o no lo hemos hablado? No lo hemos hablado, por supuesto que en algún momento en nuestra vida o hemos escuchado esa frase. Así ha sido. Prueba de eso, no terminó el general que salía, general, coronel, no sé los cargos, yo de rangos militares y de policía, no sé. Uno que salía en alerta aeropuerto, aquí en España lo veíamos. Alerta aeropuerto, el aeropuerto de Bogotá, muy peinadito, como detenían, y muchos españoles, muchos extranjeros caían ahí, sacando polvo blanco de Colombia, ¿no? Y así la fuerza, la policía somos. No terminó detenido por narcotráfico. Así es, ¿no? Como una vez recordamos, ¿no? Que decía, no, es que tenemos el mejor policía del mundo, pero también tenemos el mejor ladrón del mundo. No, pero es que tenemos un fiscal anticorrupción que fue detenido por corrupto y extraditado a los Estados Unidos, ¿no? Y ese está ahora por ahí de abogado. Eso es así. Y eso no es ahora de este gobierno. O eso también es culpa de Petro. No, señores. Esa corrupción viene enquistada desde hace décadas en nuestro país. Y por eso se presentan acciones como lo que estamos viendo en Perú, que les vale 3 tiras. Y esa gente de Perú ya llegaron y montaron ahí el himno, cantaron el himno. Ayer vimos, no tenemos nada que hablar. Los postes, la luz, todas las banderas están con la bandera peruana. Y eso no lo hicieron de la noche a la mañana. Y vea, ¿cómo no? Que obviamente, ahora, por supuesto, con tal de joder al presidente, pues son capaces de armar hasta un complot para atacar e incluso llegar a llamar a una guerra. Y eso no es lo que queremos. Se tienen que agotar las vías diplomáticas, Corte de la Haya y todo esto, pero triste. Recordamos también que si no es por este gobierno y esa estrategia jurídica con la cultura raizal en San Andrés, pues también nos hubieran quitado las islitas. Hace rato, las queridas y hermosas islas San Andrés y Providencia. Escuchemos entonces ahora sí lo que dijo Gustavo Petro, esa parte. Este gobierno fue el que detuvo la pérdida del mar de San Andrés, más de 1.2 siglos de vida republicana perdiendo territorio. Y solo hasta este gobierno es que detenemos la pérdida de territorio y nos insultan desde la prensa colombiana. ¿Por qué perdimos buena parte de la selva amazónica hacia el Brasil y hacia el mismo Perú y el Ecuador, etcétera? Ahora sí entiendo por qué perdimos el mar de San Andrés. Fue este gobierno el que detuvo la pérdida del mar de San Andrés. Tocó casi un siglo, más de un siglo, 2 siglos de vida republicana perdiendo territorio. Y solo hasta este gobierno es que detenemos la pérdida del territorio y ahora nos insultan desde la prensa colombiana porque lo estamos haciendo. Oiga, y a propósito de este tema de la frontera y del río Amazonas, Leticia, Perú, la isla de Santa Rosa, Jonathan Cárdenas, ex Flaco, publicó un post. Vamos a tratar de transmitir lo que él, muy bien, un gran trabajo que ha hecho, pues lo transmite a través de su cuenta de X, para entender un poco qué es lo que ha pasado allá. Sí, porque también hay que tener argumento, ¿no? Entonces Jonathan me viene bien acá, pero vamos, como les digo, vamos a explicarlo porque él lo transmite, claro, muy claro, y yo quiero pues transmitir con la claridad que él lo hace. Vamos a ver qué nos salga. Sectores de la oposición al gobierno de Gustavo Petro y la prensa colombiana han salido a condenar al presidente por sus declaraciones en defensa de la soberanía del país con relación a la ocupación de Perú en la isla de Santa Rosa,
Pero ¿qué tan equivocados? Observen el mapa. Jonathan es de Cali, catastral Sena, mesero del precariado, hincha del América, defensor de lo público, en fin. Observemos el mapa. Entonces, primera imagen. Aquí lo vemos. Dice en la línea amarilla, perímetro de fronteras internacionales. ¿Cierto? Acá dice perímetro proyectado por Google Maps. El azul. ¿Cierto? Acá es Leticia, Brasil y aquí, ¿cierto? Listo. Aquí continúa y vean acá en la isla de Santa Rosa cómo lo hace, ¿cierto? Por acá en esta parte. Están en violeta. Aquí sigue el perímetro de fronteras internacionales, pero Google Maps hace este cambio en esta curva. Ojo, Google Maps. Siguiente. La línea amarilla es el perímetro oficial cartografiado por el IJAC, Colombia, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Los límites fronterizos no se los inventó, pero ni Petro ni el Pacto Histórico. La línea azul es el perímetro que registra Google Maps, donde le quita a Colombia territorio con Perú y Brasil. Y miren la diferencia, volvemos, ¿no? La línea amarilla es el perímetro de fronteras del Instituto Agustín Codazzi. Aquí vemos cómo continúa. Y lo que proyecta Google Maps, la línea azul. Ustedes la están viendo, ¿cierto? Sí. Ahí está. A ver. Aquí, si yo estoy acá, véanla. Listo. Esto acá, Leticia. Sigamos con el post. Los sistemas de información geográfica SIG, como Google Maps, son herramientas tecnológicas potentes, pero no están libres de intereses políticos e ideológicos. Hace años, la cartografía de papel hizo creer que Europa o Estados Unidos eran más grandes frente a Sudamérica o África. Y sigue con la imagen. Ahora, algunos SIG hacen algo similar al renombrar penínsulas o correr las fronteras dependiendo del interés político, y tanto la oposición como la prensa tomó como cierto la frontera proyectada por Google Maps y no la oficial del Agustín Codazzi. Ojo con las fuentes de información. Y ahí vuelve y publica este tema. El presidente tiene razón en hacer respetar la frontera, pues el río Amazonas como cuerpo vivo ha venido creando unos islotes de sedimentos al lado y lado de la isla Santa Rosa, que está en litigio y fronterizo, y es la de color gris, pero varios islotes están en nuestro lado. Esta es la isla, ¿no? Que está en color gris. Aquí vea, hay una parte que están de nuestro lado. Bueno, continuamos. Los islotes nuevos son de color magenta, algunos ubicados del lado colombiano y otros del Perú, y se han ido formando a través de los años. Igualmente, la isla Santa Rosa ha cambiado su forma. Nótese los cambios de la fotografía aérea de 1969 de Google Earth del mismo sector. Aquí vemos cómo está actual, ¿no? Aquí vemos así, pero la imagen, vea, esta es, y así ha cambiado. ¿La ven? Bueno. Volvamos. Así está actual, y mire cómo ha cambiado. Y ahí sigue la línea amarilla del Agustín Codazzi. Los sedimentos del río Amazonas que están creando los nuevos islotes van a tapar el flujo de agua por nuestro lado, quedando solo por el lado peruano. La mayoría de agua, es decir, el río en la actualidad, rodea la isla Santa Rosa. A futuro solo lo hará por un costado del Perú. Y aquí vemos la imagen. Ahora, Petro tiene razón en reclamar varios de los nuevos islotes que están en el lado colombiano. Así Google Maps corra la frontera de forma descarada. Además, tiene razón en recordar el acuerdo de Río para disminuir disputas limítrofes. Es que esta imagen que publica, se cuenta, esta es la frontera real, pues, la del Agustín Codazzi, y esta es la isla, y mire la línea azul, que es lo que proyecta Google Maps. Perú no debió nombrar
un alcalde en la isla Santa Rosa y ocuparla institucionalmente, sin resolver la disputa limítrofe, que fue la detonante de esta coyuntura y el motivo de traslado del desfile de la batalla de Boyacá a Leticia. Decir que como mayoritariamente la población que habita la isla es peruana, por ende la isla es de Perú. Hay miles de casos en el mundo donde de forma calculada ocupan islas o territorios, introduciendo ciudadanos de otras naciones para justificar su apropiación territorial. Gustavo Petro ha defendido las fronteras como ningún otro presidente por la vía diplomática, porque los anteriores gobiernos de derechas acumularon derrotas territoriales y les preocupa más que los diplomáticos no hablen inglés que defender la soberanía territorial. ¿Cuánta razón, Jonathan? ¿Cuánta razón tiene Jonathan con esa última parte del post, no? Les preocupa más el tema del inglés que defender la soberanía territorial. Quisimos entonces darle visibilidad al post de Jonathan, que nos muestra otra posición, ¿no? El tema de Google Maps y todo esto, como se corre la frontera, cuál es la frontera real. Y vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver qué ocurre. Porque independientemente de este tema de soberanía en el lado, la frontera con Perú, escuchen las palabras que dijo Gustavo Petro y que es verdad, la amenaza que hace ahora Donald Trump. Escuchemos esto. Sus aviones a bombardear. Trump ya está diciendo que manda sus aviones a bombardear. Y nos toca pensar, capitán, qué vamos a hacer, porque entonces él va a venir a bombardear Colombia. No lo hacemos nosotros porque ya mataban los niños debajo de las bombas y ahora va a venir él. Un problema de discusión nacional. No me voy a pronunciar aún, pero la soberanía nacional existe. Y yo prefiero hablar y coordinar que imponer. Eso no se puede imponer. Ya lo sabemos, llevamos 50 años en las mismas. 50 años y va 1 millón de muertos asesinados en América Latina, toda. 1 millón, una guerra. No puede ser. Los gringos tienen el rabo de paja y la nariz empolvada, compañeros, porque además de metérsela toda, ahora quieren metérsenos al rancho, que también podrá ser de paja, pero tan digno como el sudor del pueblo oprimido, compañeros. Y es que el enemigo ve la paja en la carreta nuestra, pero no ve la cosa nostra que tiene en el ojo de águila imperial, compañeros. Y es que tras de toda tracodemocracia hay un narcoimperialismo, compañeros. Fíjense el caso de Dukakis y Gore, compañeros, que tienen la nieve de la corrupción en sus hombros, en el sentido de que se apuntan hacia el poder con los narcodólares que le entregan nuestros narcopaisanos. Contra la droga, que los gringos se la metan toda. Gracias, compañeros. ¿Cómo la ven? Y por supuesto, el peligro. Aparte de las declaraciones de este presidente, el peligro es que esa derecha en Colombia termina alineada. Ojo, más me demoré en escuchar eso, en las noticias aquí en España. Hablaban de eso y me vine a buscar entonces en el medio de RTV, esa es la radiotelevisión pública de acá de España. Trump ordena al Pentágono organizar operaciones contra carteles de droga en el exterior, según The New York Times. Desde enero, la administración estadounidense considera a estas organizaciones criminales como grupos terroristas. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechaza cualquier intervención estadounidense en su territorio. ¿Tal, no? ¿Qué tal? Y allá metiéndosela toda. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había firmado una orden secreta autorizando al Pentágono a utilizar la fuerza militar contra carteles del narcotráfico en América Latina, según ha revelado este viernes The New York Times, citando fuentes cercanas a la decisión. De confirmarse la medida, sería el paso más agresivo adoptado por la administración Trump en su cruzada contra estas organizaciones criminales, que Washington catalogó como grupos terroristas en enero. La orden brindaría respaldo legal para que las Fuerzas Armadas estadounidenses ejecuten operaciones unilaterales en el extranjero, incluso sin autorización del Congreso. Ojo, de acuerdo con The New York Times, el alto mandatario militar ya estaría elaborando planes para posibles operativos. Aunque la medida abre interrogantes legales significativos, entre ellos, si el uso de fuerza letal contra civiles o sospechosos que no representen una amenaza directa podría ser considerado un asesinato extrajudicial.
La ofensiva se enmarca dentro de la campaña de Trump contra el tráfico de fentanilo, un opioide sintético que según los Estados Unidos es producido principalmente por cócteles mexicanos con insumos químicos provenientes de China. El país se enfrenta a una grave crisis de salud pública con miles de muertes anuales por sobredosis. Washington ya había designado como organizaciones terroristas a 6 cárteles mexicanos, el de Sinaloa, Jalisco, Nueva Generación, del Norte del Golfo, Carteles Unidos y la Nueva Familia Mexicana. A ellos se suman el grupo venezolano Tren de Aragua y la pandilla salvadoreña Mara Salvatrucha. En julio, el cartel de los Soles, presuntamente liderado por el presidente venezolano Nicolás Maduro, algo que Caracas niega, fue incluido en la lista. El Departamento de Justicia elevó a $50 millones la recompensa por su captura. Todo esto, no lo estaban viendo, lo tomo de este portal, Radio Televisión Española, rtve.es, pues que hablan y confirman la noticia según el New York Times. ¿Cómo la ven? Y otra pregunta entonces es, ¿que pueden entrar a cualquier territorio? ¿De dónde acá? Por supuesto, Claudia Sheinbaum inmediatamente se pronunció y dijo que allá no iban a entrar. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Y repito, en esto lo que nos preocupa es la alineación de la derecha con esta gente, aunque terminarán dañándole los negocios a ellos mismos, ¿no? Terminarán cayendo muchos más emprendimientos, ¿no? Pero eso es una labor de las fuerzas militares colombianas. No sé, sí, porque en el artículo no lo habla. Más sí, es que pueden entrar a México, a Colombia, pueden entrar así. No lo sé, grave. Otra vez lo digo, la preocupación que esa derecha, obviamente, todo esto, así les caigan los emprendimientos, pues lo toman. Y pensando en elecciones, pues por supuesto. Porque así se ganan elecciones. Así se ganan. Y la prueba, el loco ese que está allá en los Estados Unidos. Así se ganan elecciones. Entonces, la intromisión también por parte de los Estados Unidos, que la hemos visto a diario en estos últimos meses, y ahora después de la captura de Álvaro Uribe, que ahora veremos el número de reseña y todo ese tema, que por supuesto tenemos que hablar de eso, y de Iván Cepeda, pues allá vimos a Tomás Uribe hablando con Díaz Balar mandando mensajes, sigue esa dinámica de atacar la soberanía de nuestro país, alineados con esa derecha, con esos políticos que se fueron a reunir allá con ellos, y ahí están los resultados. Lo que quieren hacer es romper relaciones con los Estados Unidos, crear una crisis diplomática. Esos son los que están diciendo de salvar al país, porque Colombia no quiere seguir arrodillado a los Estados Unidos. Muy bravos, porque se hacen negocios con China. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no se puede? ¿Por qué no se puede mirar? Los mismos gringos no tienen negocios con China o con muchos países. O sea, es que nosotros tenemos que ser los arrodillados siempre. Olvídese. Y en ese hay una persona que a mí me gusta, y muchas veces leo las columnas de él, en ocasiones también ha criticado al gobierno, y de eso se trata, porque por supuesto no todo es color de rosa. Y hablo de Rodrigo Uprimni, que da una frenada en seco, les pega una frenada en seco a Caracol, hablando precisamente de eso, del secretario de los Estados Unidos, que cómo va a venir a decirnos cómo administrar justicia en Colombia. Es que lo que es esto de la orden de Trump, cuando ellos tienen un presidente convicto. Eso se lo dijo Rodrigo Uprimni ahí al director de Noticias Caracol. Escuchemos un poco. Creo que a mí no me gusta hablar de imperialismo, pero esto es una injerencia imperialista de Estados Unidos sobre Colombia. ¿Cómo va a venir el secretario de Estados Unidos a decirnos cómo administrar justicia en Colombia cuando ellos tienen un presidente convicto? O sea, Estados Unidos lo que está es impulsando en el mundo que no se pueda perseguir a los poderosos. Entonces, en Brasil también tratan con el caso Bolsonaro, que hizo algo muy parecido a lo de Trump con el asalto al Capitolio.
¿no? Uno debe respetar la independencia y autonomía judicial de los distintos países. Y si hay controversia, para eso existen instancias judiciales internacionales. Entonces, llevar el caso ante la Corte Interamericana, ante la Comisión Interamericana, si son crímenes de lesa humanidad, ante la Corte Penal Internacional, etcétera. Pero no puede un país decirle a otro, yo, ministro de Relaciones Exteriores, le digo a usted que lo que su juez hizo es injusto y por consiguiente va a estar sujeto a sanciones. Sí, es una cosa de poner, yo creo que ese debería, así como uno dice, deberíamos llegar a algunos consensos, ese debería ser un consenso. Lo que es chistoso es que la teoría de la guerra jurídica o el lawfare era hasta hoy una teoría de la izquierda. Y en los últimos meses se volvió una teoría de la derecha. Era una teoría de la izquierda en América Latina con esa teoría del famoso golpe blando, que era el uso, por el caso Lula en Brasil y por el caso de Paraguay, que sería el uso del instrumento judicial contra presidentes de izquierda. Ahora entonces se volvió el lawfare, que sería el uso del instrumento judicial contra políticos o presidentes de derecha. Hombre, para mí el interrogante es, ¿vamos a aceptar el principio del Estado de Derecho, que todos estamos sometidos a la ley, incluso los presidentes y expresidentes? ¿Cuánta razón tiene? 2 minuticos, ¿Quedaron? Yo seguro que no se la estaba esperando, ¿no? En esa entrevista. Entonces, las palabras de Rodrigo Uprimni, de esa intervención, de cuándo acá van a venir si tienen hasta un presidente convicto, entonces ellos van a venir aquí a hablar y a presionar nuestro sistema judicial en Colombia. Nos importa un comino lo que opinen, y así tiene que ser. Pero lo que no nos debe importar un comino, y pasamos a lo siguiente, ya vamos llegando al senador Iván Cepeda. Las declaraciones de Tomás Uribe, allá por allá, las fotos de Tomás, Jerónimo, ya están con Díaz Balart, ¿no? Publica Robertico. Tomás, ¿no le parece irresponsable acusar así a Iván Cepeda e irse a la cárcel por difamación y otros delitos? Suficiente con un preso en la familia. Bueno, 2 con su tío Santiago. 3 con Mario Uribe. Bueno, 4 con Dolly Cifuentes. Bueno, esa es la idea. ¿No le parece irresponsable? Toma, lo publica Robertico y por acá dice Paula Ops. Totalmente cierto con lo que publica Robertico. Entonces ahora hablemos de justicia y llegamos al senador Iván Cepeda. Hablemos de justicia, señores Tomás y Jerónimo Uribe. Pues escuchémoslo, que estábamos esperando el videíto del senador Iván Cepeda. Buenos días. Dado que los señores Jerónimo y Tomás Uribe han emprendido una campaña en mi contra en la que han decidido calumniarme de una manera abierta y realizar acciones en mi contra, voy a precisamente también tomar cartas en este asunto. Y quiero decirlo claramente, voy a emprender mi defensa desde el punto de vista jurídico. Así que me he permitido redactar un mensaje que leo a continuación. Hablemos de justicia entonces, señores Tomás y Jerónimo Uribe. Hace un par de semanas, a raíz de la condena contra su padre por fraude procesal y soborno en actuación penal, los señores Tomás y Jerónimo Uribe emprendieron una campaña sucia a través de redes sociales en la que me acusan falsamente de ser heredero de las FARC. Incluso están haciendo gestiones en Estados Unidos para buscar padrinos políticos que realicen acciones judiciales en mi contra en este país. Esto coincide con acciones de presunta manipulación de testigos que continuaría haciendo el señor Diego Cadena. Cuando se produjo la condena en primera instancia de Álvaro Uribe Vélez, señalé que estaba dispuesto a buscar un camino de diálogo sobre la justicia restaurativa. Pero veo
que se sigue optando por el camino de la calumnia. No se aprende de las lecciones del pasado. Pues bien, entonces responderé como es debido. Anuncio que estudiaré las acciones judiciales a que haya lugar ante las autoridades competentes. Son ellos quienes atacan y serán enfrentados como corresponde. Bueno, feliz día. Ah, qué fresquito se siente, qué fresquito. No aprenden las palabras del senador al finalizar el video. No se aprende de las lecciones del pasado. Pues entonces responderé como es debido. Son ellos quienes atacan y serán enfrentados como corresponde. Para el título, eso está buenísimo, Ala. Buenísimo. Gran noticia entonces, y ya pues está teniendo repercusión. Por acá vemos CNN Internacional, no es CNN sino Confidencial Noticias. El anuncio del senador Iván Cepeda demanda en contra de Tomás y Jerónimo Uribe. Pues la verdad que nos alegramos. Y hablando de los Uribe, mire lo que publicó Gonzalo Guillén, por allá la publicó Coronel, la boleta de encarcelamiento con marca de agua. Daniel Coronel no, nosotros publicamos la de Gonzalo Guillén sin marca de agua. Esta es la boleta de encarcelamiento del sanguinario criminal convicto Álvaro Uribe Vélez, quien estará preso durante 12 años, tiempo en el que asistirá a otros juicios penales en su contra por crímenes de lesa humanidad, como la masacre del Lario Ituango, Antioquia, en 1997. Y eso es algo que también esperamos. Aquí está el post del gran Gonzalo Guillén y aquí está la boleta de encarcelamiento. Espere, la ampliamos. Bueno, tiene 74 o 73. Yo por ahí estuve mirando y según dice tiene 73. Entonces no sé si quedó mal hecha o qué es lo que... Pero sí, hay un error ahí en este tema de la edad. Véanla, aquí está. ¿Cuál es el número? Inspección Sonsón de Antioquia, rama judicial, boleta de encarcelamiento, bla, 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 Uribe Vélez, 51, 74 años. No sé, esto está, ahí decía, bueno, 74 años, sexo masculino, Río Negro, Antioquia, ¿Cuál es el número? Número interno, entonces es este. 381770 será el número, según esto. Venga, lo anotamos aquí. 381770. Vayan y compren el chance por allá, ¿no? 381770. Fecha de agosto, 1 de agosto. Sí, ese es el número, ¿no? Se impuso medida de aseguramiento de detención preventiva de establecimiento carcelario, se impuso medida de aseguramiento de detención domiciliaria, se revocó una medida de aseguramiento, no se había ordenado captura en su contra, fue puesto a disposición se le impuso medida de aseguramiento domiciliaria con fines de cumplimiento de la pena. Ahí está subrayado o marcado con una X. Rodrigo Antonio Bustamante Mora, juez tercero penal de Río Negro. Entonces el número es 381770. Ese era el número que queríamos también tener, ¿no? Ya tiene el número de identificación, el número de interno. Como lo digo, lo ha publicado Gonzalo Guillén sin marca de agua. Esa no le íbamos a traer la de Daniel Coronel. Muy bueno, muy bueno. Eso era algo que estábamos esperando. Y así llegamos al final de este contenido. Por supuesto, no se me vaya, quietecita ahí, ¿para dónde va? ¿Cómo que va a cerrar? No ve que tenemos ñapitas, no ve que aquí hay vendaje, no ve que aquí en Colombia con C siempre tenemos información de más, las ñapitas, el vendaje, el bonus track. Y en la primera ñapita traigo a Daniel Rojas Medellín, que continúa haciendo las denuncias acerca de la fiduprevisora. Esos obstáculos, dice Daniel Rojas, la fiduprevisora no puede seguir tramitando adiciones de última hora que dan continuidad al anterior modelo de salud del FOMAC. No dan tampoco una solución definitiva a la implementación del nuevo modelo acordado con los maestros.
Solicita a Daniel Rojas, a la FIDU Previsora, que le dé las respectivas explicaciones a los maestros y maestras del país que se merecen y pagan por el mejor servicio. Ojo con esto que es delicado con nuestros maestros. Maestros y maestras, ¿no? Por supuesto, claro que sí. Nos vamos entonces para el 19 de junio del 2025. Un debate del Congreso de la República donde el senador Wilson Arias, y ojo con esto, se acabó la legislatura y el Congreso no permitió hacer nuestro debate sobre la corrupción en la FIDU Previsora y los vínculos que conectan con Dilian Francisca Toro. Escuchemos ese momento. Quiero decir que si ayer fue polémico el día, hoy vuelve a hacerlo con este proyecto de ley y no podríamos eludirlo. Lo primero que quiero decir es que yo deploro que no hayamos podido hacer, por ejemplo, el debate sobre los vínculos de Dilian Francisca Toro y los problemas de la FIDU Previsora, para decir algo. Tal vez sería un elemento de juicio para venir a estas discusiones. La captura de la salud por parte de clanes regionales que defraudan el interés público y que juegan de manera corrupta con la salud. Vean la W, los hilos de Mauricio Marín y de Dilian Francisca con el FOMAC, para mencionar un aspecto que tal vez ilustre cómo deberíamos legislar en este y en otros órdenes. ¿De qué se trata este debate parlamentario? De repetir la triste historia de lo que ya ocurrió anteriormente con el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, el CNSS, artículo 171 de la Ley 100, que en su oportunidad le encomendó funciones públicas principalísimas de la salud a una instancia mixta con prevalencia del sector privado. Las consecuencias son bastante documentadas. Pusieron al Estado como firmón de los intereses de los privados en nombre de unos expertos que desde luego jugaban en favor de aquellos. ¿Quieren repetir la historia? Tanto así que tuvo que intervenir las altas cortes para decir algo que además lo dijo de manera perentoria y que es lo que se quiere echar ahora atrás en buena medida y posiblemente para favorecer a actores de nuevo. ¿Qué dijo el artículo segundo de la Ley 171 de 2015 que corrigió el adefesio que hoy nos proponen? Naturaleza y contenido del derecho fundamental a la salud. El derecho fundamental a la salud es autónomo e irrenunciable en lo individual y colectivo. Y sigue, de conformidad con el artículo 49 de la Constitución Política, e invoca un rango constitucional para justificar lo que sigue. Su prestación como servicio público esencial obligatorio se ejecuta bajo la indelegable dirección, supervisión, organización, regulación, coordinación y control del Estado. Y resulta que aquí hoy, inclusive, faltando al precepto constitucional de la exclusividad de la iniciativa gubernamental en la presentación de las iniciativas legislativas, se pretende, sin la participación del gobierno, este proyecto que le quita esa función que aparece aquí como indelegable para entregársela a una comisión de aspectos sobre el cual ya la historia ha hablado y las cortes también han sentenciado. Así se saboteó el nuevo modelo de salud de los maestros. Con el gobierno Petro surgió la oportunidad de depurar el FOMAC, pero en 2022 el Congreso hundió el artículo del Plan Nacional de Desarrollo que lo independizaba de la FIDU Previsora. Entonces, el gobierno impulsó un nuevo modelo enfocado en la atención primaria, eliminar la intermediación y la integración vertical, pero por recomendación de la bancada del partido de la U, Mauricio Marín asumió la dirección, quien en vez de erradicar la corrupción, la habría fortalecido con sus nombramientos estratégicos. En la FIDU Previsora, Marín nombró a Daniela Andrade como vicepresidenta de contratación, quien está hoy en el ojo del huracán. Puso a un ex candidato de Cambio Radical en la gerencia de servicios de salud. Designó a Juan Pinzón Galvis y a Lisbeth Vargas Machado en direcciones territoriales y de la red, provenientes él y ella de la Clínica General del Norte, otro cuestionado operador del modelo anterior y megacontratista en la segunda oportunidad, pero también hizo de las suyas a nivel regional. Félix Riascos fue designado director regional pese a haber tenido orden de captura por el desfalco de 5.100 millones de pesos con que se habrían robado el Hospital de Buenaventura. Como coordinadores departamentales en Cesar y Casanare, nombró a políticos conservadores como Luis Eduardo Duarte y Carlos Alberto Hinojosa. En la coordinación de Antioquia, ubicó a Juana Tortúa, ex auditor de Sublime Medical, una de las IPS cuestionadas del modelo anterior. Y como cereza del pastel, puso a miembros del Centro Democrático en la coordinación de Amazonas. Con este enroque de dichas non santas, Marín lideró el sabotaje al nuevo modelo de salud del FOMAC desde adentro, premiando a prestadores cuestionados con millonarios contratos y entregando a dedo el contrato para auditar las cuentas médicas y el sistema de información, lo que terminó reencauchando a pésimos prestadores de salud, acaparando los contratos en unos pocos y aumentando la opacidad del manejo financiero. Acompáñenme en el debate de control político en el Congreso. FIDU Previsora, nido de corrupción. Y el debate
no se dio. Pero ahora escuchemos entonces la denuncia de Daniel Rojas Medellín. Creo que se expresa la voluntad del Consejo Directivo, se expresa la voluntad de los miembros de FECODE, pero no veo un feedback por parte de la fiduprevisora. Nosotros acabamos de firmar otro sí al contrato de fiducia mercantil. Allí establecimos una cláusula que obliga a las partes, a la fiduprevisora, al ministerio, a renegociar ese contrato de fiducia para que en ese contrato de fiducia refleje el nuevo modelo. Es decir, no podría haber ninguna otra excusa de que fue. Ya tendría que, y son 3 meses, y yo lo anuncio aquí, lo dejo como constancia, y que quede bien escrito en el acta. El ministro de Educación Nacional no va a aprobar un nuevo traslado. En 3 meses no va a aprobar un nuevo traslado, porque tiene la fiduprevisora 3 meses, según como lo firmamos en el otro sí, para que el nuevo contrato de fiducia refleje el nuevo modelo. No apruebo otro traslado y se anuncio mi voto anticipadamente, porque ya sé lo que va a pasar, lo que ha pasado todo este tiempo. Faltando una semana, apruébeme el traslado, porque es que si no me lo aprueba, los maestros se quedan sin servicio. Otra vez, siempre lo mismo. No apruebo un nuevo traslado. 3 meses fue lo que acordamos en esa cláusula contractual, en el otro sí, para que el nuevo contrato de fiducia refleje el programa de gobierno, que fue el que votaron los maestros, sus familias, el pueblo colombiano, y nos tiene hoy aquí como funcionarios de este gobierno. Lo otro que yo quiero pedirle a la fiduprevisora es que por favor nos dé un informe sobre lo que está sucediendo en Tolima y Risaralda, donde los maestros ya anuncian movilizaciones para la próxima semana. ¿Y una vez? Estamos en votación, pero sí sería bueno, porque además, algo que también yo quisiera solicitarle, doctor Aldo, y es que salgamos a dar la cara. Los medios de comunicación, la ciudadanía, los maestros, las redes sociales, todo el mundo exige respuestas. Vienen acá, yo salgo a los medios de comunicación, los maestros salen a los medios de comunicación, pero la fiduprevisora no dice nada. Que no nos contesta, me dicen los medios de comunicación, que no nos contestan, y que ya pusimos un video. Hay que salir a dar la cara, porque nosotros no podemos tener la carga de lo que solicitamos aquí, consejo tras consejo, y que no avanza. Yo me sumo mucho a las palabras del ministro Antonio frente a esa suspicacia que nos genera a veces este tipo de circunstancias. Y dicho esto, pues no nos queda de otra que aprobar los traslados presupuestales, pero anticipé mi voto de 3 meses y llevamos ya 6 días, es decir, en 2 meses y 3 semanas esta situación no la vuelvo a aprobar. Ay, Dios. Bueno, siguiente ñapa. Gonzalo Guillén, Cultura General. Potranca es una hembra de caballo joven que aún no ha alcanzado la madurez sexual completa, que el patrón no ha mandado servirla para la reproducción y que no le permite meterse en política. Una yegua fina siempre da sus pasos firmes. Yo cada vez que veo ese video, Dios, cuidado con esas potrancas, ¿no? Cuidado con esas, y por allá hay otra que anda con sombrero muy alebrestada, ¿no? ¿Cómo se ha subido esa mujer? Eso anda, wow, la tienen en un pedestal. Ay, Dios, cuidado con esas potrancas. Siguiente ñapita. Dios.
¿Por qué Alemania puede detener las exportaciones de armas a Israel y aquí es pecado si se prohíbe la exportación de carbón? Es hora de detener el genocidio. Lo publica Gustavo Petro ante una noticia. Canciller alemán, hemos decidido suspender las exportaciones de equipo militar a Israel que pueda ser usado en Gaza hasta nuevo aviso. Por allá sí se puede hacer, ¿cierto? Ellos sí, pero en Colombia no. Derecha ignorante. Eso es lo que son. Lo hemos visto. Vimos ayer ese video que publicó Miguelito Show. Buenísimo. Que la selección Colombia no le entraran los goles por culpa de Petro. Garzón. Bueno, llegamos entonces al final de este video y vamos a cerrar. Pues espere, me pego la repasadita en la cuenta de Gustavo Petro. Espere a ver, porque a veces me pasa como, bueno, a veces no, muchas veces me pasa. Posteó Gustavo Petro, Barranquilla, la ciudad de Colombia donde más creció la pobreza, efectivamente. Posteó el pueblo y su presidente esta imagen de cómo lo recibieron. Esas son las verdaderas encuestas. Vea pues a nuestro presi, que son pedidos, peticiones de la gente. Vea, explosivos, vimos ahí una cachucha, ¿no? La seguridad de nuestro presi. Dios mío, ¿cómo están los escoltas? Yo siempre me fijo en los escoltas. Eso, y Dios, los escoltas. Vea, aquí hay 1, 2, 3, 4, vea cómo lo tienen. Increíble esta labor también que siempre tenemos que destacar, ¿no? La seguridad de nuestro presi. Vea, aquí a este hombre lo hemos visto también, lo vi en tarima. Lo vea la gente. Esas son las encuestas. Esas son las... hasta que le alcanzó la mano, Dios mío, eso la estiró. Qué bueno esas imágenes, ¿no? Pero, repito, la labor... La labor de los escoltas. Impresionante. Bueno, eso lo ha posteado hace pocos minutos Gustavo Petro. Y ahora sí, para cerramos el video con esta heroína sin capa. Miren esta imagen que se dio en las marchas. Pregunta, ¿por qué el uribismo respalda a Israel? ¿Por qué en las marchas uribistas se utilizan las banderas de Israel? Ya sabemos que Israel lleva muchos años oprimiendo al pueblo palestino. Buenísimo ese momento, venga, lo repetimos. ¡Hala! Vea cómo se le acerca. La cogió como era. Listo. Y por allá se fue. Listo. Eso. Misión cumplida. Con esa heroína sin capa, como dice la gata, en el tejado, pues cerramos este contenido. Muy bueno. Cerramos este contenido, esperamos que haya sido de su agrado. Los invitamos a las personas que no se han suscrito al canal a hacerlo. Ustedes saben, es lo que pedimos en todos los canales, en esta plataforma, porque así nuestro trabajo llega a muchas más personas. Así que si es de su parecer, compartir, suscribirse, darle like, pues le pedimos que lo hagan, que de verdad que para nosotros es muy importante. No por nada, todos los canales en esta plataforma, en YouTube, pues pedimos lo mismo. Like, suscribirse, campanita, en fin. Nos vemos en la próxima. Abrazotes ancestrales desde la distancia. Y como siempre, millones de gracias eternas, totales, infinitas a todos ustedes. Miles y miles de bendiciones. Feliz sábado, feliz fin de semana. Nos veremos, por supuesto, si Dios lo permite, aquí en la próxima. Muchas gracias. Chao.